Y como un legado del Bicentenario, México puede y debe alcanzar en esta administración la cobertura universal de salud. Uno de los signos más injustos y más distintivos de la pobreza ha sido que muchos mexicanos no hayan contado en nuestra historia con médico o medicinas a su alcance en un momento de sufrimiento y de enfermedad. Hoy tenemos la inigualable oportunidad de lograr que haya médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite, independientemente de su condición social. Sé que se puede y sé que lo vamos a lograr si hay la voluntad política para jerarquizar estas prioridades. Sí. Bien, voy a mostrar a ustedes a continuación lo que desde mi punto de vista es la mejor definición de lo que podría ser minería de datos, y a continuación pongo un video de un speaker norteamericano, pero que sintetiza claramente lo que persigue y lo que pretendemos alcanzar con minería de datos. The concept of data mining is growing in popularity in the realm of commerce, business activities in general. But it's kind of a misconceived or misunderstood topic. And I want to give you an idea of what data mining is all about. Basically, we're in the information economy. And what you have is more and more data being generated in every aspect you can think of. Every time you swipe your grocery card, when you try to get a discount for buying whatever products, that's data being downloaded to a database. On most transactions you do, there is some sort of data download. Organizations are storing, processing, and analyzing data more than any time in history, and that trend is going to continue to grow. So what is data mining? Data mining is the incorporation of quantitative methods. We'll call them mathematical methods. That may include mathematical equations, algorithms. Some of your prominent methodologies are traditional logistic regression, neural networks, segmentation classification, there's clustering. Those are all methods that utilize mathematics. Data mining is applicable across industry sectors. Generally, wherever you have processes, wherever you have data, it is the application of these powerful mathematical techniques in cooperation with some statistical type of inference testing, they call it, that will extract trends and patterns. Now, I teach a course at NJIT, Data Mining for Managers, and I go over this. The first half of the course, I give students a very good understanding of what data mining is, because to be honest, many people don't quite understand it. So it takes a full half a course to provide that understanding. What are these mathematical techniques? But just as important, the second half of the course, I say, now you understand these techniques, now let's use them in the business world. Let's apply it to advertising and marketing effectiveness. Let's apply it to e-commerce initiatives. Let's apply it to even healthcare processes, supply chain processes. There's just a number of businesses that can be mined with these techniques. Simply put, any organization that has data and has processes can be analyzed with data mining, and the results are extracting information, actionable information from these data resources that organizations can fine-tune their processes, increase productivity, and increase efficiency. So the data mining topic, this whole idea, the concept, is going to grow in popularity. Why? Because data continues to grow. Think about social networking now. LinkedIn, Twitter, Facebook. What is it? It's more data. And it's data that describes people, what they do, what they like, who they are. When you're out buying or doing whatever as far as using services, just conducting your daily lives, more and more there's data gathering and data capturing. And it's just the way it is. We're in the information economy. The way to extract strategic information from that data, those data resources, is with data mining. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Agradezco nuevamente el seguimiento de quienes
están llevando el curso sobre minería de datos y creo que estamos en el punto en el que podemos señalar la importancia y la trascendencia que tiene para un sistema nacional de salud el tener la métrica de impacto. Esto es el poder medir mediante modelos matemáticos de manera robusta el impacto que está teniendo la toma de decisiones, no con la finalidad en un momento dado de hacer críticas, sino con la finalidad de hacer ingeniería de procesos y buscar las mejores alternativas para la mejoría encaminada a el incremento de nuestra posición socioeconómica. El sector salud durante mucho tiempo fue considerado como un indicador del estado de economía, y aunque no se sabía a ciencia cierta por qué, hoy queda muy claro. Los gastos indirectos muchas veces superan a los gastos directos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, en cardiopatía isquémica se están gastando alrededor de 1.530 millones de pesos anuales en insumos, pero no tomamos en cuenta que es una patología en la cual el 60% se quedó en la calle, es decir, no alcanzó a llegar a un hospital. Lamentablemente está afectando fundamentalmente a la población económicamente activa. Esto trae una doble carga social desde el punto de vista económico y de impacto social. Hay disfunción familiar, la esposa tiene que trabajar, los hijos dejan la escuela y esto genera un verdadero caos. ¿Por qué lo digo así? Porque cada 5 minutos se está ocurriendo un infarto agudo del miocardio y aun cuando hay estrategias para el manejo de ello, soy integrante del Instituto Nacional de Cardiología, las estrategias a nivel nacional tienen que enlazarse con una mayor rapidez. Por eso hoy día es inconcebible que no tengamos una conectividad de alta velocidad en la cual podamos en tiempo real estar difundiendo el conocimiento, que esa es nuestra labor como un órgano paraestatal descentralizado y autónomo con administración propia. Pero nuestra función principalmente es la del apoyo estratégico al ejecutivo con la finalidad de poder, de acuerdo a los conocimientos que van emanando en esta institución, otorgar ese beneficio, ese plus a la nación. Por ello es que un grupo de investigadores nos hemos dado a la tarea de profundizar un poco más en esto. Es difícil el poderse comunicar de pronto cuando uno se sumerge en los números, en los algoritmos, etcétera. Pero minería de datos no debe ser tomada como un método, imposible de alcanzar. Por el contrario, debe ser un método que oferte un apoyo para la toma de decisiones. Y es que a través de la alimentación de los datos que día a día se están acumulando, minería de datos junto con algoritmos de redes neuronales e inteligencia artificial, es posible que detecte patrones de comportamiento para los cuales el experto en el área, pues sea administrativa, médica, etcétera, puede tomar decisiones en la reestructuración. Y esto significa simplificación administrativa, es decir, el máximo rendimiento al más bajo costo, con la finalidad de aprovechar los recursos para una de las principales funciones que tiene el instituto, que es investigación. Entonces, hoy contamos con un servicio de conectividad de alto rendimiento, de alta velocidad, y que lleva las siglas del CENCOD y que hace parte de un programa nacional de salud en el cual precisamente me encuentro en la etapa de hacer o de iniciar la métrica de impacto de lo que fue el establecer unidades de entrenamiento de educación para pacientes. Más allá de esto, yo creo que el señor secretario deja una plataforma muy importante, una plataforma que es una red de comunicación virtual en toda la nación, con la posibilidad de poder tener inclusive el apoyo de consultorios virtuales para poder asesorar a donde quiera que llegue la línea telefónica o incluso a través de GSM
cubrir todo el territorio, puesto que dentro de la ley de los institutos nacionales de salud establece la cobertura de todo el territorio. Y es nuestra obligación de alguna manera hacer investigación, difundirla, y si la consideramos trascendente o de gastos catastróficos, ciertamente hacérsela llegar, que tradicionalmente ha sido a través del secretario, pero oficialmente podría ser directamente a través del director general, junto con el asesor, con el coordinador de los propios institutos y hospitales de alta especialidad. Se abre pues una puerta muy importante. El Instituto Nacional de Cardiología cuenta ya con este servicio, en el cual ofertamos el apoyo tanto educativo para los pacientes como para los médicos, por los expertos que para eso nos dan un sueldo, y en realidad la gente que está aquí está por amor al arte, por querer ayudar de manera genuina a nuestro país. Y el director general creo que ha sabido tener ese tacto para poder ofertarnos ese apoyo, aun cuando los recursos son muy limitados. Y es ahí donde yo quiero llegar. El no tener un conocimiento claro de un mapa georreferenciado de lo que está ocurriendo en el país puede hacer que recursos que son cruciales en cierta área se vayan por experiencia, por presiones políticas, por lo que quieran, a otro sector. Y se descuida el aspecto georreferenciado, geodemográfico, geoepidemiológico, de localización de las enfermedades que hoy están superando ya las no infecciosas, que son las enfermedades crónicas no transmisibles y que afectan fundamentalmente a la población entre los 20 y los 69 años de edad. Esto quiere decir que la prevalencia de factores de riesgo que se concatenan en el camino, es decir, tienen muchas vías comunes, entre ellos la inflamación, en fin, disfunción endotelial. Es muy interesante el que las campañas siguen siendo separadas para cada área, para cada rubro, aun cuando reconocen que están concatenadas con algunas otras. Entonces ahí sí creo que es muy importante el que se desarrolle y se promueva la realización de un primer estudio de los llamados, del mal llamado síndrome metabólico, ni es síndrome, ni están muy claros sus aspectos metabólicos, inmunoinflamatorios, pero de alguna manera nos viene a recordar desde el punto de vista epidemiológico que las enfermedades crónicas no viven solas. Y más que hablar de enfermedades crónicas, diría yo de factores de riesgo cardiovascular, por lo que será muy importante aprovechar el poco tiempo que queda para llevar propuestas concretas a corto plazo, con mediciones robustas, con gente que es experta en el área. Creo yo que eso es lo que el presidente de la República demandó genuinamente, y no soy panista, soy apartidista completamente, soy un crítico de la política, pero sí lo dijo. Y en un momento dado, cuando señaló que hoy tenemos la gran oportunidad de que existan médicos y medicinas para todo el territorio nacional, bueno, desde el punto de vista virtual es posible tener médicos, quienes a su vez harán los estudios regionales y ofertar la necesidad de más recursos en ciertas áreas para lograr ese sueño que hoy es una plataforma que oferta el Instituto Nacional de Cardiología, con todo respeto a los demás institutos. No quiero decir que no lo estén haciendo, pero creo que los expertos en aterotrombosis y en enfermedad cardiovascular causan número de muerte en todo el mundo, en la población con predisposición a la aterosclerosis. No podemos seguir diciendo que es la diabetes la causa número uno, por favor. Dentro de los diabéticos sí tienen una alta mortalidad, pero la relación entre hipertensos y diabéticos es de 3 a 1. Entonces, digo, no se trata de hacer este tipo de mensajes mediáticos para conseguir presupuestos. Son las enfermedades crónicas las que finalmente terminan con un proceso aterotrombótico
y se manifiesta a nivel renal, de amputación, de corazón, de cerebro, y desafortunadamente el de corazón es el más común y hay que aceptarlo, y necesitamos conocer primero cómo están distribuidos en todo el país y si hay una concordancia entre los servicios de infraestructura en salud con la prevalencia de las enfermedades en las diferentes poblaciones. Muchas gracias. Y como un legado del Bicentenario, México puede y debe alcanzar en esta administración la cobertura universal de salud. Uno de los signos más injustos y más distintivos de la pobreza ha sido que muchos mexicanos no hayan contado en nuestra historia con médico o medicinas a su alcance en un momento de sufrimiento y de enfermedad. Hoy tenemos la inigualable oportunidad de lograr que haya médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite, independientemente de su condición social. Sé que se puede y sé que lo vamos a lograr si hay la voluntad política para jerarquizar estas prioridades.